Senyores i senyors, molt bona nit. Tot i les circumstàncies actuals, la Setmana Santa d'Oliva, atenint-nos a les restriccions sanitàries vigents, es retroba de nou per a obrir la porta a la celebració de la setmana més gran per als cristians, amb l'anunci del pregó. Salutacions als presents i també a tots aquells que us sumeu a aquest acte a través de Comarcal Televisió. Aquesta nit ens acompanya el nostre conciliari, don Fernando, don Javier, don Clever, el nostre diaca, als quals saludem afectuosament. Siga benvingut, senyor alcalde, don David González, i la senyora regidora de Festes, Yolanda Navarro, i els portaveus dels grups polítics del nostre Ajuntament Oliver, sempre dispostos a donar suport a qualsevol de les iniciatives que es proposem. Excusem avui la presència del president de la Junta Central de la Setmana Santa d'Oliva, que per un problema de salut no ens pot acompanyar aquesta vesprada. Des d'ací li enviem una forta abraçada i li desitgem una ràpida recuperació. Saludem, per descomptat, a tots els presidents i presidentes de les diferents germandats i a les respectives juntes directives i de manera especial a les 9 padrines de les nostres germandats, que fidels a l'encàrrec rebut són un exemple de motivació i saber estar, com poguerem comprovar al programa de televisió EBS aquesta mateixa setmana. Avui serem testimonis del pregó de la Setmana Santa 2021 a Oliva, i és que quan algú fa un pregó és perquè té alguna cosa important per anunciar. El nostre protagonista d'avui és natural d'Iniesta, Conca, encara que des de molt jove ha viscut a València. La seva progressiva formació sacerdotal va començar al seminari menor, passant després pel seminari major de la Immaculada i acabant els seus estudis sacerdotals en el seminari de la Presentació de la Verge i Sant Tomàs de Villanueva de la ciutat de València. Va ser ordenat sacerdot juntament amb 2 condeixebles en la Real Basílica de la Verge dels Desemparats per l'arquebisbe don Miguel Roca Cabanellas. El seu destí inicial va ser en 3 pobles de la Vall d'Albaida, Bèlgida, Otos i Palomar, sent nomenat posteriorment rector de la parròquia de l'Alqueria de la Comtessa, destí en el qual va estar durant 12 anys. Des de setembre de l'any 2000 és rector de la parròquia de Sant Josep de la ciutat veïna de Gandia. Ha sigut membre de la Comissió de Relacions Ecumèniques i Interreligioses de la Diòcesi de València. Ha estat promotor en la creació de la Fundació Veritas de l'Arquebisbat de València. Aquesta fundació pretén oferir als rectors criteris en les situacions en què a vegades es poden trobar determinats feligresos. Quan es va fer la presentació de la Fundació Veritas, don Priscilio va fer una precisió a tindre sempre en compte. La Fundació naix no per a anar contra res, sinó per a servir als que patixen. Amb tots vostès, don Priscilio Ruiz Picazo, pregoner de la Setmana Santa d'Oliva 2021. Muy ilustrísimo señor plebán y admirado amigo don Fernando, hermanos sacerdotes, querido diácono, señor alcalde, señora regidora de Festes, presidente y miembros de la Junta Central de la Semana Santa, padrinas del 2021, presidentes y miembros de las distintas hermandades. Antes de dar comienzo a este pregón, les ruego que me den licencia para que estas palabras que ahora voy a pronunciar, ustedes las graben, las repitan en su corazón.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te pido gracia para sacar fruto de este pregón. Mare de Déu del Rebollet, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos míos, qué peculiar es este sermón, qué peculiar la Semana Santa. Estamos en un tiempo de pandemia, un tiempo efectivamente de confinamiento, de dolor y enfermedad, que aprovechamos para pedir de nuevo a Dios insistentemente que pronto esto pueda cesar. Y en esta situación recordamos aquellas fantásticas palabras de San Pablo: para los que aman a Dios, todo, absolutamente todo, sirve para bien. Por eso no dudamos en afirmar que aquí y ahora, este tiempo que estamos viviendo, queridos míos, es un tiempo de gracia, es un tiempo de bendición. Bien es cierto, no podremos sacar los pasos. Bien es cierto, no podremos abrazarnos. Bien es cierto, no podremos ni celebrar tantos y tan hermosos actos de hermandad. Pero, queridos míos, es un tiempo extraordinariamente propicio para profundizar en la intimidad con el Señor, viviendo nuestra situación y viviendo esta Semana Santa tal y como el Señor quiere que siempre la vivamos. Nuestro corazón unido al suyo. Hay un momento de Cristo clavado en la cruz que me impresiona sobremanera. Bueno, no se preocupe, cuando se me acabe la voz ya está. Hay una cosa, un momento que me impresiona sobremanera en Cristo clavado en la cruz, y es cuando en ese momento el Señor dice: tengo sed. Señor, ¿de qué tienes sed? ¿De qué tienes sed, Jesús mío? De una cosa. Solo tenía sed de una cosa: de tu corazón y del mío. Por eso, queridos míos, este es el momento propicio para unir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Vamos a saciar esa sed de Cristo y vamos a participar más estrechamente que nunca de la mayor prueba de amor que hombre alguno jamás hubiera podido imaginar: la pasión del Señor. Y vamos a gozar también de la más grande de las victorias, la victoria que vence todo mal, toda oscuridad, esa victoria que es su gloriosa resurrección. Queridos míos, imaginaos aquellos discípulos que estaban con las puertas cerradas, tenían miedo, estaban llenos de temores y estaban llenos de un inmenso dolor.
el dolor por su debilidad. Esa debilidad que tuvieron ante aquella muchedumbre que fanáticamente gritaba: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Sí, el Señor ha muerto. El Señor ha sido enterrado. Allí están los discípulos. ¿Qué les mantiene? ¿Qué les mantiene ante aquel dolor, sufrimiento y espectáculo de muerte? ¿Qué les mantiene ante la experiencia de su propia debilidad? Una fuerza. La fuerza de la fe. Una fuerza. La fuerza del amor de aquella que nos había sido días antes entregada como madre, María. Inmenso, inmenso el dolor de su corazón, pero inmensa, inmensa la esperanza y la certeza de saber que aunque no acabara de entender, allí se estaba cumpliendo el plan de Dios. Queridos, curiosamente, en nuestros días está imperando un planteamiento laicista en el que Dios se ha vuelto un estorbo. Lógicamente la religión ya no cabe en la vida pública e incluso a veces se encuentra con actitud de algunos no creyentes que quisieran borrar toda huella de Dios en el corazón del hombre. Aquellos que se caracterizan por su intolerancia hacia quienes no piensan como ellos. Y así, ese ataque frontal al hecho religioso. Una incomprensible cristofobia. Pero, queridos míos, también hoy, como entonces, la fe brota con una gran fuerza, brota con mayor vigor, brota con mayor vitalidad, porque también hoy, como entonces, solo se puede hacer frente a ella permaneciendo firmes en la fe, constantes en el amor. Y no lo olvidéis, siempre perdonando y amando hasta el extremo, y no importarnos ser incomprendidos o despreciados. Os digo, solo una cosa nos tiene que importar, como le importaron a aquellos apóstoles. Y os lo digo, luchad, pero para ser siempre los primeros en el amor. Por eso, cuánto también nos anima imaginar ese otro momento. Ese momento donde la alegría desborda el corazón, donde una auténtica locura de amor se adueña de todos ellos. Cristo aparece resucitado. Cristo allí delante. Cristo diciéndoles aquellas mismas palabras que había dirigido el ángel a María. No tengas miedo. Aquellas mismas palabras que ha dirigido el ángel cuando el Señor le encomienda la misión. No tengas miedo. Estas son las mismas palabras que reciben. No tengáis miedo. ¿Por qué?
porque no soy un fantasma, no soy un espíritu, no soy una idea, soy yo en verdad. ¿Acaso un fantasma o un espíritu tiene carne y huesos como veis que yo tengo? Queridos míos, llenos del Espíritu, ya nadie jamás les detendrá. Con valentía salen al mundo para llevar esta buena nueva del amor de Dios. Pues, como a los apóstoles, aquí y ahora, esto mismo, en este mismo momento, está diciendo el Señor con la fuerza del Espíritu, llenos de gozo y valentía, vosotros lleváis el amor en cada uno de vuestros pasos. Y cada año, en cada Semana Santa, crecéis gozosamente en esta misión de llevar a Cristo a todas las realidades del mundo, de transformar el mundo con la fuerza del amor de Dios. Sí, mis queridos cofrades de estas hermandades de la Semana Santa de Oliva, debéis distinguiros siempre por ser auténticos evangelizadores de nuestra sociedad. ¿Recordáis al Señor? Ojalá este mundo estuviera ya ardiendo. Queridos hermanos cofrades míos, vosotros sois la antorcha de Cristo para hacer arder en el amor, único camino de felicidad, al hombre de hoy, a la sociedad de hoy. Pero para ello es fundamental vivir 3 cuestiones que os propongo a vuestra personal consideración. Primero, confesar claramente nuestra fe y hacerlo como hizo San Pedro, cuando el Señor, después de preguntar genéricamente ¿quién dice la gente que soy yo?, se vuelve a los suyos, hijos míos, y ya esa pregunta general va a ser vital. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Solo Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esta es la confesión. Reconocer que Jesús es el Mesías esperado por Dios, el Dios vivo y verdadero, el Señor de nuestra vida. Por eso, mis queridos cofrades, esta noche Jesús te está mirando a los ojos. Jesús te está haciendo esta pregunta esencial. Es la pregunta decisiva ante la que no vale una respuesta de circunstancias. No, porque se trata de la vida, de tu propia vida. Y esta pregunta exige una respuesta, la respuesta de tu vida. Porque, queridos míos, de poco sirve conocer nuestro credo. No os engañéis, de poco sirve esmeraros en la belleza de esos artísticos pasos que me han embelesado al ir viéndolos. De poco sirve ese gran esfuerzo que estáis haciendo año tras año. Es más, ni tan siquiera sirve
las obras benéficas que podáis llevar a cabo si no confesáis a Jesús como Señor de la propia vida, como el Salvador. Y así, en cada uno de esos pasos procesionales, miradlos bien, cada uno el suyo, y el de todos, miradlo, y veréis como Él, Cristo, que está entregándose enteramente por nosotros, nos está mirando en su pasión y me está preguntando: ¿quién soy yo para ti? Es como si dijera: oye, yo soy todavía el Señor de tu vida, quien orienta tu corazón, la razón de tu esperanza. Yo soy todavía tu confianza inquebrantable. Como a San Pedro, Jesús nos hace esta pregunta esencial. Y como Él, nosotros aquí y ahora, y con este pregón inicial, en esta Semana Santa nuestra, optamos claramente para ser suyos. Soy tuyo, Señor, soy tuyo ahora y siempre. Y esto no es de palabra, ni es el golpe repentino de un sentimiento. Esto es la entrega total de nuestra vida a Él. El amor con amor se paga. Preguntémonos, pues, si en verdad somos auténticos en nuestra entrega a Dios, o nuestro cristianismo es un cristianismo de costumbre que en nada compromete la vida, o si somos auténticos apóstoles que confiesan a Jesús con la propia vida, porque lo llevamos en el corazón, y esto impulsa la necesidad de transmitirlo, de plasmarlo, de que se toque como en cada uno de nuestros pasos de la Semana Santa, y lo sacamos por nuestras calles, porque no puedo guardar en mi corazón una alegría tan grande. Y es la forma de decir, es la manera de enseñar: mirad quién os está amando, dejaos amar por Él. ¿Os dais cuenta? Esta es la razón de pertenecer a una hermandad de la Semana Santa. Y quien confiesa así a Jesús, y quien confiesa así a Jesús, sabe primero que no se trata de dar opiniones, se trata de dar la vida. Segundo, sabe que no puede crecer con tibieza, sino que está llamado a arder por amor. Tercero, sabe que en la vida no puede conformarse con ir viviendo al día o acomodarse a un bienestar pasajero. No, hombre, no. Mira, Cristo, tienes que correr el riesgo de remar, como Él nos dice, remar mar adentro, renovar cada día el don vuestro a Dios, abrir los ojos, entregarme al Señor por el Señor. Hermanos míos, cuando uno vive así,
necesita la Semana Santa, necesita el paso. Tengo que comunicarlo. Por eso, quien confiesa así a Cristo no abandona jamás a Cristo. Lo sigue hasta el final. Y a lo largo del camino de la vida seguirá fiel al Señor y lo hará. Y experimentaréis cómo el camino de la vida es nuevo, está lleno de alegría. La resurrección del Señor, sí, y está lleno de alegría el camino de la vida, porque por una razón, yo no lo puedo olvidar, el camino pasa por la cruz y por la persecución, claro que sí, pero esa cruz y esa persecución, ¿a qué me llevan? A la gloriosa resurrección. Y te digo persecución. Muy bien, esta es la segunda actitud vital que hemos de tener. No tengáis miedo. No tengáis miedo a la persecución. Claro que no. Vivir sin temor a ser perseguidos, incomprendidos, al que dirán pamplinas. Desde los comienzos de la comunidad cristiana fue perseguida, como nos lo recuerda tan claramente los Hechos de los Apóstoles. Incluso hoy en día, en varias partes del mundo, y raro es el día que no venga noticia alguna, vemos cómo a veces, en un clima de silencio, un silencio con frecuencia cómplice de muchos cristianos que son marginados, que son calumniados, discriminados, que son víctimas, incluso víctimas de la muerte, a menudo sin que hagan nada por impedirlo las autoridades que para ello tendrían poder. Pero ¿sabes? Recuerdo a San Pablo cuando afirma: para mí la vida es Cristo y Cristo crucificado. Esa, queridos cofrades, es nuestra vida. Y como Él dio su vida por Él, aquí estás tú y yo. De este modo, como fiel discípulo, San Pablo siguió al Maestro ofreciendo su propia vida. Mira, no te engañes. Sin la cruz no hay Cristo, pero sin la cruz tampoco puede haber un auténtico cristiano, porque dentro de ese entrega al Señor es propio de la virtud cristiana no solo hacer el bien, sino también saber sufrir el mal, soportar el dolor, la cruz, tu cruz y mi cruz. Y soportar el mal no es solo tener paciencia o aguantar con resignación. Soportar es imitar a Jesús. Es aceptar la cruz, avanzando con confianza, porque no estamos solos, porque el Señor está con nosotros. El Señor crucificado, resucitado, está con nosotros. Por eso, nosotros también podemos responder como lo hizo San Pablo: atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no heridos, mas no incomprendidos, perseguidos, pero hijos míos, jamás abandonados. Llevar la cruz
es llevarla a la manera de Jesús, no a la manera del mundo. Por eso, San Pablo nos dirá: he combatido el noble combate de la fe, he acabado la carrera, he mantenido la fe, porque no soy yo, es Cristo quien vive en mí, amando a Dios, amando a los demás, y vivir todo esfuerzo, toda lucha por amor, lo único que hace es dejar actuar a Dios en el corazón. Porque daos cuenta, San Pablo no dice que conservó la salud, no, sino la fe. Por amor a Jesús experimentó las pruebas, las humillaciones, los sufrimientos, que es verdad no debemos buscar, pero que vienen, aquí estoy, como el Señor, como nos muestra cada uno de esos pasos de la Semana Santa, que tan honrosamente, gallardamente lleváis sobre vuestros hombros. Y os digo, no lo olvidéis, ofreciendo por amor el sufrimiento, es cuando somos capaces entonces de ver que muchos hermanos perseguidos, pobres o enfermos, encarnan también hoy el sufrimiento de la pasión. Y el ejemplo que nos dan, brilla en ellos el poder salvador de la cruz de Cristo. Cofrades míos, cuando nos toca en nuestra propia carne el sufrimiento, el dolor, sí, mira a Cristo. ¿Qué es lo que mantiene a Cristo atado, clavado en esa cruz? ¿Acaso son los clavos? No, no os engañéis. A Cristo lo mantiene el amor por ti y por mí. Y entonces, pero vamos a ver, ¿qué sufrimiento me va a llevar a mí a la angustia? Ninguno participo en la pasión del Señor. Lo vivo y lo vivo con amor. ¿Y en cuántas ocasiones podéis sentiros abatidos porque se os ha calumniado, porque habéis sufrido la difamación por el que dirán o no dirán? Mira, el Señor, qué bien me lo enseña. A nadie le dirán lo que a Él, y lo celebramos muy bien en los pasos de la Semana Santa. Y yo te digo, querido mío, hazme caso. Cuando te sientas así, mira al Señor y dile: Señor, si tú no quieres mi honra, ¿para qué la quiero yo? Bueno, entonces dime, ¿quién te puede apartar de la cruz de Cristo? Nadie. Pero ese sufrimiento por Cristo que llevamos y por nuestras calles, ese sufrimiento de amor, lo que hace es generar en nosotros una entrega, una ilusión, que vemos cómo la Semana Santa necesariamente va a desembocar en el gozo de la resurrección. Y el tercer punto que hemos de vivir, queridos cofrades, la intimidad con el Señor. La intimidad con el que tanto nos ama. Os recordaba, no me lo olvidéis, tengo sed. Sí, de mí, la oración. Tratar de amar, de amor, como dice Santa Teresa, con aquel que tanto nos ama. Y en ese trato
os lo aseguro. El Señor alimenta nuestra esperanza, hace crecer nuestra confianza. En la intimidad de la oración nos hace sentirnos amados y por eso nos da la fuerza para amar y amar sin medida. En la intimidad de la oración nos hace ir siempre adelante en los momentos oscuros, porque enciende en nosotros la luz de Dios. La oración, queridos míos, es la que nos sostiene a todos y nos da la fuerza para siempre y en todo superar cualquier dificultad. A través de esa intimidad con el Señor, a través de la oración, el Señor, no lo dudéis, nos acompaña siempre. Esto es maravilloso. Señor, siempre. Al cirineo, ¿te acuerdas, Jesús mío? Le obligaron. ¿Cuántas gracias dio después el cirineo? A ti y a mí. El Señor, que es no solo nuestro cirineo, sino que con nosotros lleva nuestra propia cruz. No es obligación, brota del amor divino. Él me protege, Él me acompaña, Él me da fuerza, Él me sostiene, Él impide que caigamos en uno de los graves errores de nuestro tiempo, la autosuficiencia o el orgullo. Esa autosuficiencia, ese orgullo que está llevando al hombre de hoy a la muerte espiritual. La oración me sostiene y es el remedio para vivir y vivir reconociendo mi indignidad, pero reconociendo, Señor, el gran don que nos haces. Qué urgente es que en la Iglesia seamos todos hombres y mujeres de oración, que viven la oración. Cuidadla en vuestras hermandades. Y no lo olvidéis, el Señor interviene siempre, siempre cuando oramos. Él, que es fiel al amor que nosotros le hemos confesado, Él que nunca nos abandona en las pruebas, Él siempre nos acompaña. Y Dios mío, nos dijiste: os envío como ovejas en medio de lobos, pero no tengáis miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros todos los días. Queridos míos, la Eucaristía es el fuente, el culmen de nuestra vida cristiana. Cristo está aquí. Hermandades, cofrades, vivid apasionadamente este encuentro amoroso con el Señor. Y el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Queridos míos, este encuentro con el Señor es apasionante. Y os pido que veréis cómo cuando la luz penetra ves tanta debilidad, pero experimentas tanto amor, ese abrazo de amor redentor en el sacramento de la penitencia. Animaos, hermanos míos, queridos cofrades, queridas hermandades, reventad a nuestros sacerdotes de dolor en los riñones de tanto confesar. En Él, en la confesión, el Señor nos renueva. Por eso, nunca, nunca olvidéis. Os digo que donde hay un cofrade de la Semana Santa de esta muy noble ciudad de Oliva, hay
un auténtico, valiente, enamorado apóstol de Cristo. Por eso, os ruego que, como al principio os he pedido permiso, permitidme concluir este pregón con el profundo sentimiento que ha brotado de mi corazón al ir contemplando página tras página cada uno de vuestros artísticos pasos de la pasión. Y así, abrazado a la dolorosa, sintiendo aquellas lágrimas de inmenso amor e infinito cariño, de una gran fe, necesito decirle al Señor en cada uno de vuestros pasos, siempre amor, eterno amor, por tu parte, Jesús mío, y siempre eterno desvío por parte del pecador. Que no sea así, Señor. Señor, que no sea así. Que con santo frenesí el hombre a tu amor responda y se enamore de ti. Hermanos, victoria, tú reinarás. Oh Cristo, oh cruz, tú nos salvarás. Amén.